Tenían también sus areitos o cantares con que lisonjeaban el valor de sus caciques y conservaban como una historia de su nación. Esto es lo que dice Luzán, pero en Origen, Progresos y Estado Actual de toda la literatura del abate Juan Andrés y Morell, en la traducción de Carlos Andrés y Morell, de su hermano Carlos Andrés y Morell, ya hay, gracias a Sir William Jones, una lectura que no deja bien parada a las letras persas. Aunque claro, quizá quien no deje bien parado sea a Sir William Jones. Dice el abate Juan Andrés: Jones, tan apasionado a los asiáticos, es de opinión que si se formara una colección de poesías arábigas, llegarían estas a hacer con el tiempo nuestras delicias, y que los versos de Ferdusi, de Amr al-Kaisi, o sea, de Imrul Qais y de Abu Lola, esto de Abu Lola me deja un poco desconcertado, ahora mismo no caigo. Amr al-Kaisi es claramente Imrul Qais, el poeta de la Jahiliya, el poeta preislámico, aunque Imrul Qais era cristiano. Vaya, ahora, ¿para qué me meto en este jardín? Imrul Qais, ¿era pagano o era cristiano? Sí, claro, no solo era el rey Imrul Qais, o sea, estoy intentando, era hijo de Hujr, el hijo de, perdón, el rey de la tribu, sí, era rey, y que yo sepa, no, aquí no dice nada de que sea cristiano, perdón por el ruido. No. Bueno, claro, es preislámico, pero no. ¿Por qué me estoy metiendo de una manera tan precipitada en algo que debería recordar mejor? No, evidentemente. Bueno, por si acaso, voy a buscar si este tipo de cosas debería... Ah, vale, es algo discutido y disputado, claro, no es una tontería el que, claro, el que dude, no, y no está mal que me lo plantee, porque quien insistió más en que Imrul Qais era cristiano fue un jesuita, fue Louis Chaiho, pero no... En fin, claro, lo único que... Vamos a ver, que hay gente, en primer lugar, como Taha Hussain, que niega directamente que estos poemas sean de los autores que dicen los clásicos y que dicen los bibliógrafos islámicos que son sus autores. Taha Hussain dice que esto es una falsificación, y con él otros sabios, otros filólogos. Los que aceptan que estos autores existieron tienen naturalmente que tomar como único dato biográfico lo que pone en los textos, porque otra cosa no hay. Sí, bueno, las crónicas, pero el texto más antiguo serían los propios textos. Entonces, a partir de lo que dice lo que dicen las mu'allakat, las colgadas, estos poemas colgados, a partir de lo que dice el poema colgado, la casida colgada de Imrul Qais, pues hay quien supone que era un cristiano, pero esto no está claro en absoluto, y hay gente que incluso propone que era un Zoroastra o... en fin, en todo caso, la Jahiliya. Pero claro, si estamos hablando de que era cristiano, ya no es tan Jahiliya, ya sería un hombre del libro, ya entraría en la ley natural. Bueno, esto es un jardín en el que me he metido, nada persa y sin kioscos, simplemente para identificar al lector la identidad, para identificar este nombre de Amr al-Kaisi. Esto de Abu Lola, ahora mismo, ya lo digo, aquí hay tantos sonidos elididos. Abu Lola, Abu Lola, pues no sé, si yo busco Abu Lula, pero entonces sería claro, como Lula da Silva. Abu Lula, es que Abu Lola, vamos a ver, pues quizá deba identificarlo y hacer una presentación
No, no, bueno, parece ser que... Bueno, sí existe un Abulula, pero bueno, en realidad Abulula es un pueblo, pero no sé si... no, no encuentro nada así como... Ah, bueno, aquí hay... Ah, aquí en Sir William Muir, en los anales del temprano califato, en los anales de... Vamos, desde el primer califato, desde... perdón, los anales del califato primitivo desde la muerte de Mahoma, aquí nos habla de Abulula, un esclavo persa. Vamos a ver, lo voy a... Bueno, en fin, encima recortan el... Bueno, a mí esto de Abulula ahora mismo no caigo. No caigo. Aquí tengo de... No, esto... Bueno, me voy a meter... Ah, no, sí, Carmen Abulula. Vamos a ver qué es esto. Y además es una obra de 1690. Pero esto me lleva al punto de partida, porque claro, sí, efectivamente, Fabritius, el colosal erudito, tiene, parece ser, un comentario al cántico, al Carmen de Abulula en sus especímenes árabes. Bueno, claro, entonces ¿es un persa? ¿Es un árabe o qué? Estamos hablando, entiendo que... Además ahora me estoy liando. Por un lado está el pintor Karel Fabritius, que evidentemente no creo que... no es este. Es Fabritius, el de la biblioteca. ¿En qué jardín me estoy metiendo? Pero bueno, estoy enseñando cómo se hace una investigación sobre todo con Wikipedia, por supuesto. Johann Albert Fabritius, no, Fabricius, además, con C, Fabricius. Nacido en 1668 y muerto en 1736. Estoy enseñando cómo se hace una investigación con Wikipedia, evidentemente. Me voy a la Wikipedia en alemán, que allí se tomarán todo esto más en serio. Me voy a sus obras y tenemos la Biblioteca Antiquaria. Creo que... sí, vamos a ver, la Biblioteca Antiquaria. La referencia que tenemos aquí está en sus especímenes árabes. Yo entiendo que esto estará en la Biblioteca Antiquaria de Fabricius, donde hay muestras de literatura hebraica, griega, cristiana. Bueno, también tiene una biblioteca eclesiástica y lo demás es literatura bíblica. Bueno, por si acaso voy a... Bueno, efectivamente hay una abulola entre los arabistas antiguos, pero una abulula, pero este Abulula, bueno, si yo directamente busco Abulula y poeta en inglés, pues no me sale ninguna Abulula. Bueno, ya me sale un Abuluba, pero no me sale un Abulula. Bueno, por lo menos hemos dicho quién era Imrul Qais, aunque es que ya lo digo, es que Taha Hussain directamente dice que no... O no existió o el poema no es suyo, es un invento posterior. Así que no es una tontería pararse. Bueno, dice, volviendo al abate Juan Andrés, que bueno, seguramente está siguiendo a Fabricius, bueno, dice, bueno, no, es Jones el que puede seguir o a Fabricius o directamente a las fuentes originales que pudo ver en la India. Repito, Jones, tan apasionado a los asiáticos, es de opinión que si se formara una colección de poesías arábigas, llegarían estas a hacer con el tiempo nuestras delicias, y que los versos de Ferdusi, de Amr al-Kaisi y de Abulola se citarían en nuestros discursos como se citan ahora los de Homero, de Píndaro y de Anacreonte. Hay que decir que la historia real ha desmentido a Jones, porque no es que no citemos a Abulola al lado de Homero, Píndaro y Anacreonte, sino que es que ni siquiera sabemos quién es Abulola y no citamos ni a Homero, ni a Píndaro ni a Anacreonte. A ver quién cita
en la vida cotidiana, en los periódicos o en los discursos parlamentarios, a Anacreonte, el himno de los Estados Unidos, parte de una canción de taberna, de una anacreóntica, cuyo primer verso es a Anacreonte en el cielo, to Anacreon in heaven, pero Anacreonte está tan olvidado que ese cántico de taberna se remozó, se encaló, se enjalbegó, y lo que ahora hay sobrepuesto es esa canción patriótica y patriotera, con toda esa farfolla de fanfarronerías sobre sus éxitos militares. No, perdón, lo estoy confundiendo con el canto de los infantes de marina, de los marines, eso desde los salones de Montezuma. No, que eso sí que es una fanfarronería. Lo de Estados Unidos es... El himno de Estados Unidos es algo, sí, algo más pacífico, por supuesto más pacífico que la marsellesa, que mira el paisaje y cosas así, pero de Anacreonte ni una palabra. O sea, Jones no es que se equivocara en sus optimistas proyectos pensando que ahora estaríamos citando a Bulola, sino que es que ahora ni siquiera se cita a Anacreonte. Aunque claro, por cierto, hay que añadir que las anacreónticas no son de Anacreonte. Las anacreónticas no son de Anacreonte, se le atribuyen por su estilo, se vinculan con su estilo, pero evidentemente no las compuso Anacreonte. Bueno, sigue diciendo el abate Juan Andrés: pero yo ciertamente no puedo concebir una esperanza tan lisonjera del mérito poético de aquella nación, ni hallar gran gusto en aquellas expresiones fuertes y atrevidas de que tanto se complacen los árabes. Lo que conoce el abate Juan Andrés y Morell de Ferdowsí es, ya lo hemos dicho, lo poco que traduce Sir William Jones. Y no le resulta suficiente lo que conoce de la literatura persa, siquiera para segregarla de la estética de la literatura árabe. Ya hemos visto que mete a Ferdowsí con Abu Lola, sea quien sea. Pero coincide sustancialmente con el juicio de Ralph Waldo Emerson, que ya había leído las traducciones de Jacob von Wallenburg, editadas por el barón Joseph von Hammer-Purgstall, y que inspiraron el Westöstlicher Divan de Goethe, quien siguió más a Sir William Jones para sus imitaciones de poesía árabe. O sea, sí siguió Goethe a Jones, pero en el árabe. En lo persa siguió definitivamente más a Wallenburg y a Hammer-Purgstall, a von Hammer-Purgstall. Aunque Emerson, en su ensayo Persian Poetry, es más indulgente, en su diario escribió que el lector de Hafiz podría inferir que todo alimento es caramelo o ajenjo. Sin embargo, los grandes profesores británicos, colegas venideros de Sir William Jones, conservarán el entusiasmo de este pionero, desde Clive Staples Lewis, que escribe el poema The Prodigality of Ferdowsí en Oxford, al conde... he dicho Clive Staples Lewis, quizá los lectores que me escuchan no hayan reconocido en este nombre tan vulgar y tan... a C.S. Lewis, a C.S. Lewis, cuyo nombre completo era Clive Staples Lewis. Claro, esto en Oxford. O al conde Bertrand Arthur William Russell en Cambridge, quien sigue, Bertrand Russell, igualando al poeta persa con Homero. No es la primera vez que los supuestamente flemáticos ingleses o los adustos germanos se han complacido más en los excesos barrocos que los pueblos supuestamente excesivos y barrocos. Son, por supuesto, suposiciones absurdas y anacrónicas, ya que el barroquismo inglés y alemán es infinitamente más barroco y delirante que el mediterráneo. Y en general, generalizaciones irreales y ficticias, como toda generalización. No podemos simplificarlo todo con consideraciones geográficas o de carácter, humor o temple, ya que en todo hay mezcla. Alejo Carpentier, en Los pasos recobrados, ensayos de teoría y crítica literaria, dice, siguiendo a Eugenio Dors:
El espíritu barroco puede renacer en cualquier momento y renace en muchas creaciones de los arquitectos modernos de hoy, porque es un espíritu y no un estilo histórico. Y para rematar su razonamiento, dice Alejo Carpentier, Dors nos dice, y cita a Dors: observen ustedes que no existe un estilo gótico en la literatura. Hasta aquí la cita de Dors. Y sigue la paráfrasis de Carpentier. En cambio, en literatura sí existe un estilo barroco. Y para volver a los ejemplos tangibles, visibles, nos encontramos, para citar ejemplos que todo el mundo tiene en mente, con que es evidente que ni Esquilo, ni Sófocles, ni Platón, ni Tito Livio, ni Cicerón, ni el francés Racine, ni Bossuet, ni Voltaire, el de las tediosas y olvidadas tragedias en alejandrinos, que obedece a las reglas de las unidades aristotélicas, que son subproducto de la tragedia clásica de Racine, y que solo han quedado en curiosidades literarias. No es un producto de Racine, es anterior, viene de los italianos del siglo XVI. Para uso de eruditos y estudiantes de literatura, es evidente que ninguno de los autores que acabo de citar pueden asimilarse al barroco. No tienen un estilo barroco, ni es posible en un diálogo de Platón, en una tragedia de Esquilo, encontrar la esencia y el espíritu del barroquismo. Pero en cambio, toda la literatura hindú, mucho decir, toda la literatura hindú es barroca. Toda la literatura irania, incluyendo ese monumento de la épica que es el Libro de los Reyes, de Firdusi, es barroca. Y saltando los siglos, nos encontramos en España con esas cumbres del estilo barroco en literatura, que son los Sueños de Quevedo, los Autos Sacramentales de Calderón, la poesía de Góngora toda, la prosa toda de Gracián. Y la prueba de que hay ahí un espíritu barroco es que el contemporáneo de algunos de los autores que acabo de citar, Cervantes, no nos resulta barroco. Novelas ejemplares y... El Quijote, evidentemente no es barroco en estilo. Si bien Cervantes a veces en las novelas ejemplares y sobre todo en los entremeses se nos muestra barroco. Del mismo modo que Lope también se nos muestra barroco a veces. Hasta aquí Alejo Carpentier, pero Eugeni Dors, en el Valle de Josafat, lo leo en castellano, leo la traducción del catalán por Rafael Marquina, publicada por la editorial Atenea de Madrid en 1921, ve la obra de Ferdousí como mestiza y mixta. Dice así Eugeni Dors. Firdusi realiza el gran experimento. Una noche lóbrega, comprendiendo que su razón y su inspiración poética van a obscurecerse, bebe, ofrecida por su galán amigo persa, una copa de vino. Mahoma odiaba el vino, Sócrates no. En esta copa simbólica de Firdusi, el alma aria intenta, acaso como nunca, la colonización del semitismo. Salomón había respirado quizá, no sabemos cómo, el occidente arrastrado por los vientos como un polen. Bueno, evidentemente estará pensando en el occidente de las naves de Tarsis, que se entiende que ha de ser Tartesos, nuestra Andalucía, pero que en realidad, bueno, podría ser algo bastante más cercano, y en todo caso no es tanto. Los arqueólogos contemporáneos, los historiadores contemporáneos, entienden que no es tanto que Salomón mandara sus naves a Tarsis, que por cierto esto es objeto de algunos de los cuentos prehistóricos o de la antigüedad de Juan Valera. No es tanto que Salomón mandara sus naves a Tarsis o a Tartesos, sino que se hizo fuerte en una posición estratégica y cobraba impuestos a todos los que movían mercancías por ahí, vinieran de donde vinieran, y de ahí vino la riqueza de Salomón, de las aduanas, de los impuestos al comercio, y no porque los pueblos le trajeran regalos por su sabiduría, por supuesto que no, ni porque el rey Irán de Tiro serían los fenicios quienes hicieron rico a Salomón, sin duda alguna,
pero por supuesto no le hacían regalos por su sabiduría, sino que piensan los historiadores que se lo daban como tributo, más bien como impuestos comerciales. Bueno, es que dice, Salomón había respirado quizá, no sabemos cómo. Bueno, pues evidentemente por el comercio. Evidentemente por el comercio. Ya fuera en forma de regalos, o como suponemos por la Biblia, o en forma de impuestos, de gravámenes arancelarios, como suponen ahora los arqueólogos, viendo los restos y las ruinas y haciendo suposiciones y elucubraciones. El occidente arrastrado por los vientos como un polen. Alejandría significa, entre Oriente y Occidente, un compromiso jerárquico. San Pablo, una síntesis instrumental para tan altos fines que son superiores a toda cuestión de raza. Pero Firdusi recibe la copa humildemente. Escucha la historia del amigo en rendida actitud de discípulo. Se deja ganar. Y con el vino, todo. La arquitectura, los jardines, las ciencias, los inventos, todo lo que hará creer erróneamente un día en la existencia de una civilización musulmana. Firdusi bebe y cierra los ojos. Ya se limpió de la mancha original. Ya se ha bautizado así. Ahora toma un arpa y canta. Rafael Alberti tomó estas palabras en su conferencia paródica Palomita y Galápago, no más artríticos. Dice así, parodiando a Dors y otros autores Alberti: así la hermosura es caput artis y se oscurece cuando la profanamos, sometiéndola al servicio directo de otra finalidad, que es precisamente lo que defiende Alberti, una poesía social comprometida al servicio de la ideología, por ejemplo de ese redoble por la muerte de Stalin, esas apologías delirantes de Stalin y luego de Mao. Luego cuando le digan, no, es que el partido dice que hay que borrar a Stalin. Bueno, pues Mao iba a China y dice, sonríe China, cuando China se está muriendo de hambre por las delirantes y por supuesto equivocadas ideas de Mao. A propósito de Firdusi, dice este Alberti paródico, dice Eugenio Dors que él es quien realiza el gran experimento, y poco después agrega que en el mismo sentido que se habla de un experimento crucis, puede hablarse de un homo crucis, y tiene razón el gran filósofo catalán, ya que el análisis ha fecundado nuestro espíritu y fortalecido los innumerables círculos concéntricos en que la palabra se mueve. En nuestro punto de vista superior y al extendernos sobre los poetas y la poesía, dijimos antes con nuestro admirado y eximio compañero Ricardo León que había que volver a juntar en nuestra mesa, a manera de aquellos donosos y peregrinos ingenios que sabían trocar la espada por la pluma, el ánfora de biblos y el vaso poroso de las Ramblas. Y es verdad, señores académicos, hay que volver a la exactitud y a execrar con todas nuestras momentáneamente decaídas fuerzas a esos jovenzuelos ignorantes que con sus más que poesías, engendros, manchan la suprema gallardía de nuestra preclara lengua. Alberti quiere ridiculizar la extravagancia y la pedantería de los viejos poetas, que forjan engendros y endriagos no menores que los jovenzuelos, y señala sus posibles influencias, ya que las tres citas son sobre el vino, y la del Homo Crucis está en el Valle de Josafat a mucha distancia del experimento de Firdusi, y que se titula además Vino, lleva el título clarísimo del vino. Pero demuestra haber entendido perfectamente lo que los autores citados querían decir. Ahora bien, ¿realmente Eugenio Dors entendió bien a Firdusi? No he podido leer la pieza de su glosario sobre el milenario de Firdusi, de 2 de enero de 1935, pero parece ser
que sobre esta cuestión tenía muchas más lecturas pendientes que cosas para escribir. Está firmado como SF, que puede ser perfectamente sin firma, pero en todo caso no está firmado por Eugenio d'Ors, no firma Eugenio d'Ors el extenso artículo que publicó El Debate, su periódico donde escribía su glosario, El Debate, ya el nuevo glosario en castellano, que publicó El Debate el 16 de diciembre de 1934, titulado La literatura universal conmemora el milenario de Firdusi, poeta nacional persa, y que contiene algunas miniaturas y traducciones, la primera de las cuales es esta que voy a leer, donde por cierto aparece el vino, como cosa normal, como lo que era, como cosa normal en el mundo iranio. Dudo hasta de que d'Ors conociera los versos de Ferdowsi, el vino es una novia que embruja y la sabiduría es su dote. Dice así esta traducción que se muestra en El Debate, que se publica en El Debate. Feridún miraba a lo lejos el camino. El ejército y el rey esperaban la llegada del príncipe juvenil. Cuando llegó la hora de la llegada, Feridún, claro, es curioso, sí, pero bueno, esto puede ser que sea un error quiero decir, una mera errata pero claro, adelantamos que Firdusi quiere decir el paradisíaco por la sencilla razón de que en árabe no existe la P y en persa sí. Entonces, al arabizar naturalmente, la P se convierte en F. Firdusi, como paraíso, algo muy parecido a lo que pasa, claro, por otras vías. Es lo contrario de lo que ocurre con los latinos cuando toman nombres fenicios. Y así el foiniqués de los griegos se convierte en poenus, en púnico, el fenicio se convierte en púnico en latín. Esa F, que no es una F, por supuesto, es una PH aspirada, pues como los romanos no tienen aspiración, por eso digo que es por una vía muy distinta, pero a nosotros nos parece que es que la F se convierta en P, no es que ellos tienen una aspirada que los romanos no tienen. En latín no existe, entonces en lugar de poenicis ellos dicen poenus, sin aspirar. Sin aspirar. Y vale, pero esto es simplemente para entender el fenómeno. Así nosotros tenemos Ferdusi, que viene de paraíso, que es por supuesto una noción persa. Nosotros también tenemos el alfil del ajedrez, que en persa tiene una oclusiva, alfil, que es el elefante, que aquí en España no se, quiero decir, en Europa no se ha entendido como tal, y nosotros somos los únicos que conservamos el nombre, aunque no sabemos muy bien qué hacer con la figura, aunque, por supuesto, en el libro de juegos del ajedrez, dados y tablas de don Alfonso X el Sabio, el alfil tiene trompa. El alfil es un elefante. Nosotros somos los únicos que hemos conservado el alfil como lo que es, como un elefante, pero como hemos adoptado luego las figuras de otras naciones, llamamos al alfil por su nombre de elefante, pero ya no identificamos la imagen. Los franceses hicieron que fuera un bufón, los ingleses que fuera un obispo, los alemanes un mensajero, pero en realidad es un elefante. Es un elefante con una letra cambiada porque los árabes no tienen la P. Pero bueno, esto a propósito de una errata, ¿no? Feridún supo la noticia. ¿De qué manera supo Feridún la noticia? Había preparado un trono de turquesas, había incrustado de piedras preciosas la corona, el trono y la corona para su hijo. Esperaba a que éste viniera mirando a lo largo del camino interminable. Los vinos, los cantos y la música estaban apercibidos. Allí estaban los timbales, allí estaba el elefante digno del príncipe. Todas las provincias habían concurrido a las fiestas. El rey y el ejército esperaban, cuando una polvareda negra se levanta en el camino. Del seno de esta polvareda sale después un dromedario. Lo monta un caballero que lleva la cara crispada por el dolor.
El caballero entristecido da un grito, trae sobre su seno un cofre de oro, en el cofre una tela de seda, en la tela de seda una cabeza cortada de Irech. Este buen mensajero llega a donde está Feridún, deshaciéndose en lamentaciones y trayendo el luto